Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Deuteronomio capítulo 25. Como siempre, antes de iniciar nuestro estudio vamos a orar. Buen Dios, que al estudiar nuevamente las leyes que nos dejas en el libro de Deuteronomio podamos entender su propósito, la forma en que revelan tu carácter y el hecho de que los principios de estas leyes pueden transformarnos en personas que cuidan del otro. Jesús, amén. Capítulo 25 del libro de Deuteronomio continúa la larga lista de leyes que hemos venido estudiando, leyes que en cierta forma no tienen propiamente un principio que las articule, las conecte, pero que, como decíamos en algún momento, Dios aspiraba a través de estas leyes a hacer de los israelitas buenos ciudadanos, sobre todo gente que tuviese la capacidad de pensar en los demás y pudiese ser buenos, ¿no? O sea, Dios quería que a través de las leyes los israelitas pudieran llegar a ser buenos, de tal forma que la forma en que los israelitas viviesen reflejase el carácter de Dios. En el texto se habla, en el texto de Deuteronomio capítulo 25, por ejemplo, se habla del versículo 4. Voy a tomar este como un ejemplo. Es un texto que no tiene nada que ver con lo que viene antes ni lo que viene después. Pero dice, no le pongas bozal al buey mientras que está trillando. ¿Cuál es el principio en este texto? El principio en este texto es que el buey, ¿cierto? Mientras hace su labor, él tiene derecho a comer, ¿no? Entonces, si alguien le pone un bozal al buey para que el buey no coma mientras él está haciendo su trabajo, está violentando el derecho que tiene el buey de recibir alimento debido a que el buey está trabajando. Entonces, este principio, el principio básicamente es que el que trabaja debe recibir una compensación, sea animal, sea persona, este es el principio. Tiene aquí en este caso, en el capítulo 25 de Deuteronomio, una aplicación inmediata que es agrícola. Claro, Dios está hablándole al pueblo de Israel. Dios le está hablando al pueblo de Israel que va a entrar a conquistar Canaán, que se va a asentar en las ciudades. Entonces, Dios está aquí hablando en un contexto y ustedes ven cómo el principio que detrás de la ley se aplica ahora a un contexto específico. Si yo preguntara, ¿cuántos de los que ven este video trabajan con bueyes? Probablemente muy pocos, si es que alguno me va a decir que sí. La gran mayoría seguramente tiene algún tipo de trabajo que difiere del trabajo agrícola. Entonces, cuando nosotros vamos a un texto como este, decimos, no pongas el bozal al buey que está trillando. No tiene nada que decirme. No, si tiene algo que decirnos. Y es la persona que trabaja es una persona que merece una compensación. Esto tiene dos implicaciones. Uno, si usted, por ejemplo, es una persona que crea una empresa o tiene una empresa, usted debe velar porque sus trabajadores reciban su compensación adecuada. Segundo, si usted es el trabajador, a veces hay personas que en esta noción de ser buenos o en esta noción de ser bondadosos, que hay que ser bondadosos, hay que ser caritativos, pero hay gente que se pasa, o sea, que se llega al otro extremo, donde quieren regalar todo el trabajo y así tampoco se puede. Entonces, la persona que sabe o que tiene un arte, pues también debe cobrar por el conocimiento que tiene. Esto no quiere decir que no vaya a ser caritativo, generoso, bondadoso, que no pueda donar sus habilidades un día o algo por el estilo. Pero sí hay personas que a veces quieren regalar su trabajo los 5 días a la semana y así no se puede. Entonces, la importancia de entender que el trabajo tiene una compensación. Además, aquí hay otro principio y es, miren cuán interesante es Dios, y de hecho ya hablamos del Dios que se fija en los detalles. Mira que ahora aquí Dios se preocupa también por los animales. En el siglo XXI, año 2022, hay una gran preocupación, podríamos decirlo, que es una tendencia reciente, más que una preocupación, es una tendencia reciente por muchas personas de tener mascotas, ¿no? Las mascotas son una parte y han sido parte de la historia humana desde siempre, ¿no? En la época romana, por ejemplo, en Pompeya, nosotros tenemos un cuadro, un fresco, donde está representado, ¿no? Las personas de la familia y hay un perro al lado. De hecho, en la misma Pompeya hay otra obra de arte donde de hecho está el perro y dice abajo tenga cuidado de los perros, tal cual como hoy hay anuncios en ciertos sitios de tenga cuidado con los perros. Entonces los perros, por ejemplo,
2000 años llevamos, ¿no? Y de hecho quizás mucho tiempo más. Entonces las mascotas siempre han sido parte, de una u otra forma, han jugado un rol en la organización de las familias, pero la tendencia de tener mascotas y demás se ha acrecentado en los últimos años. La pregunta es, ¿Dios cuida estas mascotas? ¿Se interesa Dios por ellas? Pues aquí Dios se está interesando por un buey, y yo creería entonces que Dios también se interesa por las mascotas. Y sobre todo en los últimos años, donde los humanos desarrollan fuertes vínculos con dichas mascotas, y a veces pasan cosas con las mascotas, se enferman, se mueren, y las personas tienen crisis emocionales. A Dios también le interesan ese tipo de crisis emocionales, porque Dios es un Dios que puede manejar todo. Luego, en el texto vamos a descubrir una gran discusión que hay respecto a qué pasa cuando se muere alguien, la viuda queda sin hijos, ¿no? En el versículo 5 dice, si dos hermanos viven en el mismo hogar y uno muere sin dejar hijos, su viuda no se casará fuera de la familia, el hermano del esposo la tomará, se casará con ella para cumplir con su deber de cuñado. Versículo 6, el primer hijo que ella tenga llevará el nombre del hermano muerto para que su nombre no desaparezca de Israel. Como explicamos en algunas ocasiones anteriores, este asunto de que si la viuda queda y el hermano está vivo, el por qué ese tiene que casarse con la esposa de su hermano, todo esto radica en que los hijos de esta unión deben quedar dentro de la familia para que de esta forma la tierra que se hereda siempre quede en la familia. Dios diseñó este método y es sencillamente para que una tribu no tuviese mayor posesión de tierra que otra, ¿no? O sea, la idea es que la tierra que se le asigne a una tribu siempre sea esa tierra la que ellos tengan, porque Dios no le interesaba que una tribu se hiciera supremamente mucho más poderosa que otras en la acumulación de tierras, porque esto generaría un desbalance de poder dentro del reino. Entonces le asignó una tierra, y para proteger, como decía, eso es por esto que se instala este principio de que si la viuda entonces queda sin hijos, bueno, el hermano se va a casar con ella. Entonces en esta función vemos de una u otra forma el anticipo del Goel, del Redentor, ¿no? De aquel que llegaba y entonces se casaba con la viuda de su hermano y seguían teniendo allí hijos. Esta figura del Goel, del Redentor, de una u otra forma anticipa un poco, ¿no? la obra de Cristo, pero en este texto es más una preocupación que hay por Dios, o más bien que Dios tiene por las personas vulnerables como las viudas, ¿no? Y de hecho, al final, en los versículos finales del capítulo 25, hay una tendencia de Dios nuevamente a pensar en el menos favorecido, en el más necesitado. Por eso dice que no tendrás en tu bolsa dos pesas diferentes, ¿no? Entonces, sé honesto. Por ejemplo, recuerda lo que te hicieron los amalecitas después de que saliste de Egipto. Estabas cansado y fatigado y salieron a tu encuentro y te atacaron por la espalda. Entonces dice el versículo 19, por eso cuando el Señor tu Dios te dé la victoria sobre las naciones, borrarás para siempre el recuerdo de los descendientes de Amalek. Claro, aquí aparentemente el cuadro de Dios diciendo borra Amalek es un poquito contradictorio con el Dios que cuida a los necesitados, pero resulta y pasa que la intención de estos versículos es mostrar cómo Dios es un Dios de retribución, ¿no? Entonces, sí, Dios es un Dios de amor, sí, pero Dios también es un Dios de justicia. Y Él ya le había prometido a los de Amalek su destino, y si ellos cambiaban de conducta, Dios los perdonaría, tal como hizo en el caso del profeta Jonás, ¿cierto? Pero aquí y los habitantes de Nínive, pero en este caso los de Amalek no cambiaron su conducta, sino que manifestaron una tendencia de rebelión abierta contra Dios, y bueno, Dios les había dicho y por eso cumplió su palabra. Entonces lo que vemos es un Dios polifacético, un Dios que cuida a los más necesitados, pero al mismo tiempo un Dios que ejerce justicia. Pero sobre todo un Dios, ese Dios de justicia que castiga el de Amalek, es el mismo Dios que sabe que es justo pagarle al trabajador lo que merece, que es justo preocuparse aún por los animales, que es justo que una viuda tenga alguna forma de rescate, porque si no estaba condenada al ostracismo social y sencillamente quedaba desprotegida. Entonces a veces, cuando vemos la justicia de Dios aplicada a los de Amalek o a las otras naciones, cuestionamos su justicia, pero es la misma justicia que está en operación para proteger a los más débiles y necesitados.
Un Dios de contraste sí, un Dios de contradicciones no. Un Dios multifacético seguro. Un Dios que tiene 1000 piezas y que a veces aparentemente estas piezas como que no conectan. Usualmente esto pasa, pero para eso Él nos revela a lo largo de su palabra su carácter, y su carácter funciona entonces como columnas que permiten colocar estas 1000, 10.000 piezas que vamos viendo a lo largo de la Escritura en un cuadro ordenado, en un cuadro sistemático, donde al final la historia del Dios justo, que actúa de una otra forma y otra, termina siendo una sola. Dios es amor, y cuando entendemos esa verdad, entonces todo lo demás se ubica en la posición y en el lugar donde debe estar. Que Dios te bendiga y puedas seguir creciendo en el conocimiento de Dios.